Para este siguiente ejemplo de funciones utilizando condiciones, vamos a declarar una función que en este caso se llama ejemplo, que va a retornar un texto, va a recibir dos números enteros y va a retornar un texto. Vamos a definir en este caso, como no estamos indicando el nombre de los atributos, le vamos a decir que número 1 va a ser un alias para peso 1 y número 2 un alias para peso 2. Vamos a definir una constante que es de tipo integer y va a valer 100, y una variable resultado de tipo integer y una variable resultado txt de tipo texto, con el texto por defecto del resultado 104. Entonces el programa lo que va a hacer, va a asignar al resultado el valor de la multiplicación de un número 1 por número 2 más constante, tal como se había visto anteriormente en los ejercicios básicos, pero ahora vamos a preguntar si el resultado es distinto de 104. Si es así, entonces el resultado txt o texto es igual a el resultado no es 104. Entonces vamos a retornar finalmente el resultado según lo que haya sucedido en el if. Y con eso terminaría nuestro programa. Ahora lo único que debemos hacer es cargarlo en el motor de base de datos y ejecutarlo y darle dos valores. Si esos dos números dan 104 con la suma de la constante, nos entregaría que el resultado es 104, y de lo contrario nos mostraría que no es 104. Aunque el ejemplo que presentaremos a continuación no es tan relevante, nos va a permitir determinar que existen funciones o parámetros que podemos utilizar dentro de nuestras propias funciones para hacer algún efecto en la base de datos o en el resultado. En este caso lo que vamos a hacer una función que reciba dos números y retorne un número. Vamos a declarar x como entero y vamos a decir que x es igual a peso 1 dividido 2, o sea, vamos a dividir los dos números y vamos a retornar sx. Pero vamos a hacer una excepción. Entonces, que si dice si la división por 0, entonces vamos a mandar un raise exception que diga división por 0 y vamos a retornar 0. En este caso es para indicar que el programa falló. Y de lo contrario, si sucede cualquier otro tipo de error, vamos a enviar una notificación y vamos a decirle simplemente error y retornar 0. Entonces el programa en este caso lo que va a hacer, si hay una división por 0, el sistema lo va a detectar y va a mandar ese mensaje y va a retornar nada. Del caso contrario, si no detecta ningún tipo de error, el sistema simplemente va a entregar la división. En este siguiente ejemplo vamos a hacer una función que va a retornarla, que nos va a permitir utilizarla como si fuera una tabla más de la base de datos. En este caso, este ejemplo está cargado en la base de datos países. Lo que vamos a hacer es declarar la función y vamos a tener dos parámetros principales, uno de entrada y uno de salida. El que es de entrada va a ser de tipo, vamos a indicar in por entrada, la variable, ¿ya? El tipo de dato que va a recibir, y por defecto le podemos dar un parámetro. O sea, si el usuario no ingresa nada, nosotros podemos definir por defecto que tome un parámetro. Como salida va a tener dos valores, dos columnas, de tipo entero y otra de tipo varchar. Esto quiere decir que son los parámetros del código y el nombre del país que estamos, de los países que estamos obteniendo. Y lo que va a retornar esta función es un set of records, ¿ya? O sea, un conjunto de tuplas de la tabla. Entonces lo que vamos a preguntar en la función es si p de opción, en este caso la variable, es igual a dame todos. Entonces va a retornar una consulta, return query, que sería select id y opción de la tabla lista países. En caso contrario, vamos a preguntar si es dame 5, y en ese caso lo que haremos es lo misma consulta, select id opción from lista países, pero limit 5, o sea, solamente los primeros 5. No retorna nada básicamente porque esto va a retornar la consulta propiamente tal que se solicitó.
Entonces cargamos esta función ahora en la base de datos y la ejecutamos como si fuera una consulta, o sea, con select asterisco from el nombre de la función y el parámetro que queremos obtener. Dame 5 o dame todos, para que nos dé los 5 países o nos dé todos los países. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.